Hola pileros, ¿cómo están? Espero que muy bien, súper contentos, que todo el optimismo, toda la esperanza y toda la felicidad esté contigo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la desmotivación que puede sentir un emprendedor. ¿Y por qué es tan importante ponerle cuidado a esta emoción que puede llegar a generar una situación tan crítica que tú ya no puedas seguir con tu emprendimiento? Entonces ponle cuidado a los primeros signos de desmotivación y pues como para poder abordar mucho mejor y que comprendas si te estás sintiendo desmotivado, pues entendamos también qué es la motivación en el emprendimiento. Entonces, paso 1, definición de motivación. La motivación son emociones, pero también son condiciones, son esas circunstancias que te motivan y que te impulsan a que tú vayas a generar una acción. Esa es una motivación. Entonces, si tú sientes que has perdido como esa musa inspiradora, que no tienes como la misma fuerza, la misma pasión, te sientes bloqueado, desganado, pues muy seguramente estás perdiendo la motivación en tu emprendimiento. Que te voy a dar, y lo más importante es que tú puedas entender si las emociones o la desmotivación que estás sintiendo están relacionadas propiamente con tu emprendimiento, son las circunstancias que están acaeciendo en tu emprendimiento o son tus circunstancias personales, el conjunto de síntomas, de emociones que te están generando también estrés emocional, depresión y muchas cosas. Entonces aquí es súper importante saber cuál es el origen de tus emociones y de tu desmotivación. La razón más frecuente para desmotivarte en el emprendimiento es muy común y es la misma dificultad que tiene el emprendimiento. El emprendimiento es hostil, no es un paraíso, no es divertido emprender. Vas a tener muchas recompensas, pero durante el camino duele y duele muchísimo. Duele porque te vas a encontrar con muchos obstáculos que te van a hacer sentir que, ¿yo por qué voy a estar sufriendo si mi idea de emprender era algo divertido, era porque me apasionaba, era porque me parecía bonito? Pero ese enamoramiento que tú sientes al comienzo es el que te aventura a meterte en esta relación con el emprendimiento, pero el emprendimiento duele, siempre va a doler. Y si estás desmotivado por dolor, te puedo decir que primero saca mucha fuerza interior, que no te rindas, no te rindas. La verdad, piensa que es parte del proceso y que cuando cruzas por ese sendero de dolor vas a encontrar cosas mucho mejores. Entonces, esto es un abismo, es doloroso y como no lo puedes cambiar, no lo vas a poder cambiar. El dolor en el emprendimiento lo vamos a vivir todos. Entonces, pues recuerda en ese momento que a todos los emprendedores nos pasa lo mismo, que todas las personas que queremos construir una empresa, un emprendimiento, algo grande, llegar al éxito, duele y duele muchísimo. Todo tiene un precio. Comprendes esa razón de ser del mismo emprendimiento y no te vas a desmotivar porque sabes que es parte del proceso. Entonces ánimo, no te rindas. Otra razón, y es cuando tú pierdes claridad en lo que estás haciendo y tu idea abstracta, tu visión de emprendimiento no la logras aterrizar a unos procesos, a un paso a paso, a entender que todo tiene unos tiempos y unos momentos y que necesitas un paso 1 para llegar al paso 2. Esa desmotivación está un poquito conectada con la impaciencia, porque cuando no somos pacientes y no somos como aterrizados en que todo tiene que ser pasito a pasito para llegar a esa gran visión que es tu musa inspiradora, pues puedes desmotivar. Entonces, si estás sintiendo que no logras tus objetivos, ¿por qué no revisas un poco hacia atrás? ¿Por qué no miras un poco qué es lo que has construido? Y no te juzgues tan duro, no esperes que ya construyes todo en un solo momento. Revisa si lo que has construido lo has construido bien, si está sólido y pues sé un poquito paciente y organizado.
Hay una causa de desmotivación en el emprendimiento que es muy fuerte y son las razones financieras. Cuando de pronto pues tu budget y tus planes económicos no están funcionando, pues obviamente te puedes desmotivar muy fuerte. Hay que tener mucha conciencia y en esto tienes que tener mucha astucia. También te aconsejo que te busques personas que sean guías y mentores de cómo invertir en forma inteligente. Cuando estás pasando por una situación como esa, lo mejor que puedes hacer no es invertir en cosas que no sean las necesarias para generar tu mejor servicio o tu mejor producto y la mejor comunicación con tus clientes. Entonces, de pronto puedes quitarte la presión de una cantidad de inversiones o de temas financieros que puedes hacer más adelante. Concéntrate en los que te van a permitir capturar ese cliente, en generar valor, en poder vender, en poder ofrecer tu servicio. Utiliza ese salvavidas. No te atormentes si no puedes comprarlo todo, si no es perfecto, porque pues todo es así, está ligado con los otros temas que te dije, ese paciente. Pasa lo mismo en la parte financiera. Obviamente que si tienes necesidades económicas que te has endeudado, que has generado una cantidad de presión, pues vas a tener mucha más estrés. Pero por eso, antes de emprender, es tan importante que tú consideres si tienes una posibilidad o un soporte económico, financiero, una tranquilidad para poder arrancar a emprender. Pensemos en que no lo hiciste, en que estás muy estresado porque no lo logras. Tómalo con calma. Hace parte del error de aprendizaje que tienes que realizar, pero si utilizas toda esa cooperación, sinergia, buscas una muy buena información con solucionadores de problemas. Hoy en día no toda la consultoría te la están cobrando. En este momento en especial que estamos afrontando un cambio donde los emprendedores somos tan importantes, tú te encuentras con que hay muchas personas que están dispuestas a apoyarte, a darte una palabra, una guía, una colaboración. Consulta que te va a ayudar a que tú puedas sacar ese emprendimiento adelante sin necesidad de tener una gran inversión. Entonces no te desanimes si los temas son financieros y económicos, también tienen solución. También necesitas una palabra, una guía que te ayude a hacer ese clic de nuevo. ¡Ánimo! Y ahora no te pierdas la segunda parte de este video y haz clic en el siguiente y te seguiré contando más razones por las cuales se desmotivan los emprendedores y adicionalmente cómo puedes remediarlo. Chao, chao, pileros. Chao, chao.